Maestría en dedo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación y la verdad es que las preguntas de la innovación son preguntas que no solo tienen ustedes, tenemos todo el tiempo en el campo de la enseñanza, en el campo de la didáctica y sobre todo mirando la escuela que tenemos, ¿no? La escuela secundaria que tenemos. Yo voy a tomar un aspecto. Ustedes saben que cuando miran la innovación, recién decía Luciana, la cantidad de dimensiones que hay para mirar y rápidamente podemos entender que la respuesta no va a venir por un solo camino. Entonces, el foco que yo voy a trabajar con ustedes hoy tiene que ver con mirar la perspectiva de la heterogeneidad en la escuela, tema que viene incluido en los últimos diseños curriculares, no solamente en nuestro país. Si ustedes miran toda Latinoamérica, con la palabra integración, con la palabra inclusión, con la palabra diversidad, con discutir qué quiere decir eso, con posturas bastante diversas acerca de si hay que incluir, cómo incluir, a quién integrar. Y voy a mirar eso desde el campo de la didáctica, desde el campo de la enseñanza, que también es un recorte particular porque obviamente también aquí habría que mirarlo desde la perspectiva social, política, económica, digamos, ¿no? Y como no podemos mirar todo junto, vamos a hacer este recorte del campo de la didáctica. La idea de mirar, digamos, tomando, digamos, obviamente del campo de las artes, la idea de la monocromía, haciendo alusión claramente a la escuela homogénea, que es la escuela de la cual nosotros venimos, en la cual nos hemos formado, y en la cual, digamos, los objetivos, obviamente, de la escuela homogénea, ustedes recordarán la escuela, la generación del 80, la escuela homogénea, los inmigrantes, una intencionalidad clara de supuestamente homogeneizar, y digo supuestamente porque hoy está también como bastante cuestionado si efectivamente la escuela logró su cometido en términos de homogeneizar, y hay mucha discusión al respecto, pero claramente venimos de ese modelo de escuela, de ese formato, pero es una escuela que tiene un poquitito más de 100 años, nada más. O sea que uno diría, ¿cómo repensar esta escuela que tenía fines diferentes? Y sobre eso vamos a hacer el recorrido. La primera pregunta, y si quieren a modo de ejercicio, fíjense, si yo les preguntara a ustedes, ¿de qué manera a ustedes les gusta estudiar mejor? Y yo les preguntara, ¿a quién le gusta solo o sola? Levante la mano. Mírense para ver cuántos son. ¿A quién le gusta en grupo? Tendremos nuestra primera discrepancia. ¿A quién le gusta de noche estudiar? ¿A quién de día? Tendremos la segunda, ¿no? ¿A quién le gusta en silencio? ¿A quién con música? Tercera, está bien. Podríamos seguir y en realidad no nos pondríamos de acuerdo, pero sí nos permitiría pensar si ustedes están respondiendo de manera distinta a sus modos de aprender. La primera pregunta que yo me haría del campo de la enseñanza sería ¿por qué enseñamos de una única manera a todos? ¿No? Si acá simplemente con esta encuesta no científica que acabamos de hacer, la primera respuesta que aparece ya tiene que ver con distintos modos de aprender. Y entonces vuelve con más énfasis la pregunta, ¿por qué enseñamos de la única y misma manera a todos nuestros estudiantes? Entonces, tenemos, sí, avance. Este es nuestro punto de partida, esta escuela homogénea, donde si ustedes reconocen fotos, los mayores, los más jóvenes, se acuerdan de la historia de estas fotos, donde básicamente pensamos en varias ideas. ¿Querés avanzar, Gachi, la próxima? Fíjense, la escuela homogénea es la escuela de la clase expositiva por excelencia, ¿no? Y digo clase expositiva en el sentido de yo le hablo lo mismo a todos ustedes, suponiendo
suponiendo que todos van a aprender lo mismo, ¿eh? Y con ese supuesto yo elijo exponer a lo que uno podría denominar un promedio de alumnos. Y uno podría preguntarse, ¿promedio de qué? Edad, no, por supuesto. Género, no. Inteligencia, no. Nivel cultural. Digo, promedio de, podríamos decir, de la nada misma, que en realidad claramente delimitado por la edad, ¿está bien? O sea, a los 6 años, a los 7 años, pero después aparecieron los problemas de sobredad y de repitencia, con lo cual este teóricamente indicador de la edad tampoco nos serviría para marcar promedio. Escuela de talle único, y esto habrán escuchado distintos autores, qué sé yo, Pérez Gómez en España con claridad habla y se pregunta, y Tomlinson en Estados Unidos, si la escuela de talle único responde a la medida de todos los alumnos, ¿no? Tomlinson simpáticamente dice, si usted fuera a comprar remeras para sus alumnos, ¿compraría un único talle? No. Tampoco compraría 30 talles distintos, ¿está bien? Pero por lo menos compraría, qué sé yo, pequeño, mediano y grande, ¿está bien? Extra grande, tratando de que esas remeras les sirvan a todos los alumnos que nosotros tenemos. Y evidentemente la escuela de talle único lleva una sola remera y trata de que esa remera le calce a todos los estudiantes. Y quien no entra tiene problemas, digamos, simbólicamente en la escuela que conocemos. La estrategia simultánea, que responde a la primera pregunta que les hice, ¿no? O sea, la misma estrategia para todos ustedes hacen lo mismo, yo les propongo la misma tarea a realizar por todos ustedes, sabiendo que ustedes aprenden de manera diferente, tienen intereses diferentes, tienen tipos de inteligencia diferentes, tienen historias como estudiantes diferentes. Y una escuela que también separó los aspectos organizativos de los aspectos pedagógicos, y el ejemplo más claro es que, fíjense, la escuela secundaria, cuando alguien define los horarios en la escuela secundaria, ¿no? La decisión de los horarios es una decisión organizativa, no tiene nada que ver con una decisión pedagógica, ¿no? Y claramente está separado. Hay una secretaria con mucha experiencia en hacer horarios, ¿no? Y la decisión no tiene nada que ver con la decisión pedagógica, donde qué materia debería ir primero y por qué, cuál debería ligarse con, obviamente los modos de contratación de los docentes, bueno, aspectos organizativos que se delegan en alguien que sabe de organización, pero que no necesariamente sabe de cuestiones pedagógicas. Y entonces esta división también favoreció este modo de pensar la escuela. Y por supuesto una escuela donde, diría, los modos de comunicación no son los que se han favorecido, y fíjense la foto que teníamos antes, digamos, mirar la nuca del compañero de adelante en general no favorece ningún vínculo de comunicación, ¿no? Y uno ha mirado las nucas de sus compañeros durante muchos años, y que los modos de organización espacial, no solamente la organización pedagógica, también la organización espacial, han generado modos de comunicación absolutamente radiales entre un docente y cada uno de los estudiantes. Ustedes deben haber visto, porque la verdad que es un estudio interesante que hay en España, en Barcelona, precisamente el estudio de arquitectura, en realidad no es de arquitectura, es de diseño de interiores de Rosanne Bosch. Rosanne Bosch es una holandesa que se especializó en diseño de aulas. Y ella dice, después busquen en la página porque están los diseños en la página, ella dice que el modo en que ellos piensan y diseñan las aulas no permite generar un modelo didáctico tradicional. O sea que es al revés, ¿no? El modo en que diseñan el espacio de aula no permite a un docente hacer una clase tradicional. Y entonces lo que hace es, por ejemplo, armar
cuando ellos diseñan las aulas de cero, pero también cuando rediseñan aulas existentes. Por ejemplo, el espacio para abrir la clase a la mañana es un espacio colectivo, no es un aula. No hay espacio pequeño. Entonces ellos diseñan un espacio grande donde hay varios profesores trabajando, iniciando el día a partir de los proyectos con los que van a trabajar. Y después hay espacios más pequeños para que un grupo vaya a trabajar. Pero digo, ya el inicio del día no es por aula, con lo cual ella dice, ya el diseño del aula está marcando cómo debiera ser la propuesta pedagógica. Bueno, ellos tienen clasificados tipos de espacios, espacios íntimos, espacios para pequeños grupos, espacios que lo llaman merenderos, que son los espacios de encuentro para comer y demás. El mismo diseño nos hace pensar distinto la cuestión pedagógica y obviamente hay toda una línea de investigación hoy entre la pedagogía y la arquitectura como una nueva, si quieren, confluencia de dos disciplinas que nos hacen repensar y reinventar todo el tiempo qué hacemos con los espacios que tenemos. Ellos están haciendo una propuesta acá para el INFOD, para el Instituto de Formación Docente, para un proyecto de nuevos institutos de formación docente, y están también haciendo una propuesta de intervención sobre escuelas que ya existen, que no se puede tirar abajo toda la escuela y construirla, pero están viendo cómo de la escuela existente es posible, con algunas, obviamente, renovaciones arquitectónicas, pensar en un modelo pedagógico diferente. Gracias. Entonces, dos preguntas, así como ustedes se preguntaban en el espacio virtual. La primera pregunta es si es posible que un dispositivo que está armado como el que conocemos, que es la escuela, con horarios, con timbres, con aulas cerradas, con este formato que tenemos, puede alojar innovaciones significativas, ¿no? Y, digamos, sin romper el formato, ¿no? ¿Cómo es posible? Uno dice, bueno, pero hay que mantener el bloque horario, pero hay que mantener los sistemas de calificación, pero hay que mantener... Bueno, la pregunta es si es posible mantener todo eso e innovar, ¿no? Como una primera pregunta. Y la segunda, si la escuela está ofreciendo una educación que responda con igualdad de oportunidades a alumnos que tienen necesidades diferentes. Y uno naturalmente diría, no, si hay necesidades diferentes no podría haber una única respuesta, porque hay necesidades diferentes. ¿Sería justo darle lo mismo a todos que necesitan cosas diferentes? Y ahí aparecen, ustedes lo habrán escuchado, en Axel Rivas y un montón de otros colegas hablar del concepto de justicia curricular y justicia educativa en términos de si es justo darle lo mismo a chicos que necesitan cosas diferentes. Y cuando digo cosas diferentes digo de todo ámbito, económico, social, cultural, pedagógico, ¿no? Como dos preguntas que nos hacen pensar desde la perspectiva de la justicia educativa y la justicia curricular. Sí, avanzamos. Teresa Punta es una directora de una escuela del sur de la Argentina, en uno de los lugares más vulnerables de nuestro país, y ella escribió un maravilloso libro que se llama Señales de Vida. Es un libro donde ella cuenta su experiencia como directora en la escuela. Y tiene varias cosas lindas que dice. Una de ellas, fíjense lo que dice, si cada vez que un niño no se ajusta a lo que esperamos, lo mandáramos a una institución para los que no se ajustan, seguramente quedarían pocos en nuestra escuela, en cada escuela. No se trata la vida y la vida de las escuelas de andar reajustando cada vez, de andar pensando cómo, ¿no? Si uno diría cada uno que no está ajustado a lo que la norma dice, lo mandáramos a ajustarse, ¿no? Dice, no nos quedarían muchos alumnos en la escuela, porque cada uno se podría ir a ajustar por otra cuestión en la escuela, ¿no? Entonces, ella plantea cómo pensar una escuela que se vaya ajustando a los distintos niños y no mirar la perspectiva de
los desajustados, ¿qué hacemos con los desajustados? Porque la pregunta es ¿ajustados a qué? ¿No? Y ahí viene la pregunta de la escuela tradicional y la escuela... No, está perfecto, está perfecto. Muy bien, la maestría en dedo funciona espectacular. Muy bien. Si nosotros miramos la literatura y la investigación que hay en relación al tema de la diversidad, básicamente encontramos tres líneas haciendo obviamente una síntesis bastante sintética. La primera línea que ve la diversidad como un problema, que es la línea atravesada, digamos, de la escuela homogénea, donde la pregunta es ¿qué hacemos con un niño problema? Y entonces la escuela tradicional ha respondido de varias maneras. Una opción es sacarlo de la escuela, porque no se ajusta a las expectativas de la escuela. Otra línea es mandarlo, como voy a decir simpáticamente, a reparar. Y cuando esté reparado, que vuelva, ¿no? Cuando se normalizó, que vuelva a la escuela normal. Y otra manera es directamente no dejarlo ingresar, o sea, poner determinados requisitos de ingreso, de incorporación, que claramente algunos estudiantes no lo cumplen. Desde esa mirada, la diversidad siempre fue vista como problemático, no como algo que pueda enriquecer, sino justamente lo contrario. El diverso es problema. Entonces, no queremos niños con problemas, queremos niños supuestamente sin problemas en la escuela. Entonces hay toda una línea y toda fundamentación teórica, investigaciones, mostrando esta línea de la diversidad como problema. Una segunda línea, que es la que se ha puesto en práctica en muchas escuelas en nuestro país, que es el reconocimiento de la diversidad como desigualdad social, política, económica, y entonces las escuelas han asumido funciones compensatorias. Entonces, por ejemplo, si no les va bien a un grupo de chicos a la mañana en matemática, hago un taller a la tarde de matemática y lo ofrezco. Y eso compensa, por ejemplo, chicos que no tienen en su casa a la tarde familias que por ahí los puedan ayudar. Funciona como compensación. El tema es que sigue estigmatizando, porque ¿quiénes son los que van al taller de la tarde? Los chicos que tienen problemas, con lo cual hubo un avance en términos de compensación, pero no termina de resolver el tema de la diversidad de estudiantes que tenemos. Y una tercera línea, que es ver la diversidad como singularidad, que es como reconocer la potencialidad y la fortaleza que tiene cada estudiante que tenemos en nuestras aulas. Y esto cuando yo muchas veces los digo, algunos profesores o algunos maestros me dicen, bueno, a algunos alumnos es muy difícil encontrarle la fortaleza. Y yo digo, bueno, este es nuestro desafío. Todos los alumnos tienen capacidad de aprender, todos los alumnos tienen alguna fortaleza. Es verdad que algunos la tienen más a la vista y entonces es fácilmente identificable. Y tenemos muchos otros que hay que encontrar esa fortaleza, cuál es su punto fuerte, cuál es su interés, cuál es su motivación que podría permitir que aprenda mejor. Y de eso se trata, digamos, la tercera línea en términos conceptuales. Si nosotros sí avanzamos, para mirar autores que sostienen esta mirada, y pusimos fotos porque vieron, uno no sabe si vivo, muerto, mujer, hombre, lindo, feo, tenemos diversidad. Claro, tenemos diversidad, nosotros las pedagogas tenemos algunas preferencias por algunos de los que están acá, y es una muestra, la bibliografía es mucho más amplia, pero para que vean, nosotros tenemos básicamente tres orientaciones en este enfoque. La orientación europea, que en Europa esto se llama pedagogía diferenciada, y que tienen a Perrenou, Astolfi, Mérier como exponentes del concepto de pedagogía diferenciada. Ellos trabajan con esta idea desde la perspectiva social, política, económica, miran el tema de la pedagogía diferenciada y se preocupan, digamos, por cómo
mirar desde la diferenciación. Tenemos una corriente que es de Estados Unidos, de Canadá, con Tomlinson, con Diane Hickox, que acá no está, pero en Estados Unidos la corriente se llama instrucción diferenciada y tiene una particularidad, digamos, que no les preocupa como les preocupan a los europeos la cuestión social, económica, política. A ellos les generan muchas estrategias de enseñanza, ¿no? Entonces, Tomlinson tiene una página en inglés que se llama Instrucción Diferenciada, llena de recursos, ¿está bien? Y está bueno. Digo, solo que ellos no les preocupan los contextos en términos de, digamos, la decisión de cómo enseñar. Y tenemos latinoamericanos y argentinos, Gabriela Dicker, Jason Beach, Carlos Cliar, Flavia Terilli y demás, que intentan mirar los contextos para también pensar qué hacemos en el aula. Porque si no uno termina entendiendo y comprendiendo la necesidad de diversificar, digamos, pero no, la pregunta siempre es, bueno, ¿qué hago mañana en el aula? ¿No? Y entonces el intento de articular cuestiones más teóricas con cuestiones prácticas. Por supuesto, como esto es un enfoque basado en el constructivismo, tenemos a Brunner, tenemos a Vygotsky, digamos, que nos sostienen algunas de las cuestiones que tienen que ver con este enfoque, y la diversidad de autores obedece a que sería contradictorio que un enfoque de heterogeneidad estuviera basado en un único autor, ¿no? Sería como contradictorio. Por supuesto, está Kohlberg allí porque un objetivo importante de este enfoque es desarrollar estudiantes autónomos, y entonces hablamos de la autonomía cognitiva, de la autonomía social, de la autonomía cognitiva, y entonces tenemos aportes de distintos expertos trabajando con el tema de autonomía. Gardner con sus inteligencias múltiples, Sternberg con sus 3 tipos de inteligencia, digamos que nos mostraron que se puede ser inteligente de diferentes maneras, y en eso también la escuela tradicional ha trabajado fundamentalmente con la inteligencia lógico-matemática y con la inteligencia lingüística, y las otras inteligencias, por eso tenemos materias, vieron, de segunda categoría, dibujo, música, ¿no? No importa ser inteligente en dibujo y música, es importante aprobar matemática y lengua, ¿no? Bueno, y eso también ha contribuido a una escuela mucho más homogénea que heterogénea. ¿Vamos bien hasta acá? La verdad que si quieren preguntar podemos, o sea... ¿Sí? Bien. Algunas ideas que vamos a ir intentando conceptualizar. La primera es que no hay 2 alumnos iguales. Y si no hay 2 alumnos iguales, ¿cómo pensar en la enseñanza? Que no significa que si yo tengo 30 alumnos diferentes, tendría que pensar 30 propuestas de enseñanza, porque esto no es la enseñanza personalizada de la década del 50, donde un maestro tenía 8 alumnos en su clase. Podía ser un diseño curricular para cada uno de ellos. Nosotros tenemos hoy aulas de 30, 35, con lo cual no estamos pensando en una actividad para cada alumno. Estamos pensando en ofrecer, en principio, más de una. ¿Está bien? Que digo, si yo quiero enseñarles a mis alumnos, supónganse, cuentos de terror, ¿está bien? No necesito llevar 35 cuentos de terror, pero tampoco tendría por qué llevar uno solo. Puedo llevar 3. Y que mis alumnos elijan cuál de los 3 quieren leer, porque en cualquiera de los 3 casos leerían cuentos de terror. ¿Está bien? Digamos, de esa diversidad nos tomamos para pensar en cómo podemos sí incluir la diversidad de intereses de nuestros estudiantes. Obviamente que una cosa es ir a la escuela y otra es aprender en la escuela y egresar de la escuela aprendiendo. Nosotros con las leyes que tenemos hoy de educación, la obligatoriedad de todos los alumnos de ir a la escuela y estar en la escuela, ha generado algunos problemas nuevos, que es qué hacemos con todos ellos adentro que antes no estaban. Y entonces los profesores tienen desafíos para los cuales de verdad que no han sido preparados, se encuentran con problemáticas que no se han considerado porque muchos de esos alumnos antes no estaban en la escuela, y entonces la pregunta es,
Están todos adentro, maravilloso. ¿Cómo hacemos para que todos aprendan? ¿Cómo hacemos para que todos permanezcan? ¿Cómo hacemos para que todos egresen con algunos saberes, con algunas competencias, con algunas capacidades que entendemos que deberían tener? Miramos la diversidad y pensamos que la diversidad suma, en lugar de dividir, en lugar de aislar. Y en esto de la diversidad suma, pensamos que una de las cosas que nosotros tenemos que enseñarles a los alumnos es a vivir en democracia. Y vivir en democracia implica, por ejemplo, enseñar a trabajar en un grupo con otros que piensan distinto, porque es más fácil agruparme con mis amigos y armar un trabajo grupal donde los 5 pensamos lo mismo, donde a veces, como dicen los profes, uno trabaja y 5 firman, ¿no? ¿Cómo pensamos en enseñar a trabajar con otros que piensan distinto y no obstante poder producir? ¿Cómo enseñamos a dialogar desde las diferencias? Y eso es un desafío que el aprendizaje cooperativo intenta, digo, con bastante tibieza, lograr en las escuelas, porque en realidad es una instancia maravillosa de aprender, enseñar, digo, y aprender obviamente a vivir en democracia, a dialogar con el que piensa distinto, a producir un trabajo conjunto aunque yo tenga una idea y el otro tenga otra idea. Y eso hay que enseñarlo. Y eso no alcanza con divídanse en grupos y trabajen. Eso requiere un trabajo metódico y sistemático del concepto de aprendizaje cooperativo, comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, que son ideas, conceptos que están circulando, que queda lindo decir que uno practica eso, bueno, pero la pregunta es con cuánta seriedad y profundidad efectivamente eso sucede en nuestras aulas. Y obviamente para pensar en atender a la diversidad también pensamos que necesitamos generar en todos nuestros estudiantes confianza en que pueden. Yo siempre recuerdo cuando yo iba a la escuela primaria, a una escuela pública, y me acuerdo hasta el día de hoy, mi compañero de banco, la maestra de primer grado, le decía una frase como esta: y bueno, pobre, a vos no te da la cabeza. Y uno no entendía muy bien qué significaba eso, y era una manera, digo, tremenda de mostrar esta idea de que no podés. Y efectivamente a mi compañero le iba cada vez peor. Hoy en día uno diría, se escucha menos porque tal y nadie, ¿vieron? Y claro, y uno podría, no es políticamente correcto decir, pero eso no evita de que lo piensen, de que lo actúen, de que pongan gestos cuando alguien pregunta por tercera vez a un alumno lo mismo y uno le dice, bueno, otra vez la misma pregunta. Digo, hay muchas maneras de sutiles de construir desconfianza, de construir esta idea de vos finalmente no podés, ¿no? Digo más sutilmente porque no es políticamente correcto decirlo. Entonces, también nos preocupa cómo construimos esta confianza para que recuperar la fortaleza que cada uno tiene para encontrar, ayudar al alumno a buscar y encontrar alguna fortaleza que cada uno tiene. Pensamos también que la escuela sola no puede y que cuando hablamos de hacer todas estas cosas necesitamos una escuela que se articule con otras organizaciones de la sociedad. Llámese hospital, llámese iglesia, llámese club, llámese biblioteca. Nosotros trabajamos en un formato de la escuela aislada y cerrada al barrio, a la comunidad. Hablo genéricamente, por supuesto, hay muchas escuelas que trabajan en red, pero no solamente red entre escuelas, red con otras organizaciones de la comunidad. Cuando uno piensa en la escuela del futuro, y hay mucha producción hoy de gente, no haciendo futurología, pero tratando de imaginar, ¿no? De pensar futuros. Y no sé si se acuerdan, el año pasado hubo una jornada cerca de fin de año donde una de las preguntas de trabajo era
si alguien te para en el 2040 y te pregunta dónde está la escuela, ¿qué le contestás? ¿No? Y las respuestas tenían que ver con ideas de redes, no de un local necesariamente ubicado en esta esquina, sino más allá de la cuestión tecnológica, digamos, de redes, donde hay cosas que suceden en el club y cosas que suceden en la biblioteca y cosas que suceden en la escuela y cosas que suceden virtualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en articular la escuela con otras organizaciones que puedan ampliar las posibilidades de hacer, de pensar, de juntarse con otros que no sean solamente los de cuarto B de mi división? Traigo acá lo que la UNESCO define como inclusión, porque siempre a esta charla sobre el aula heterogénea siempre viene la pregunta: ¿qué hago yo que tengo en mi aula 2 niños con necesidades educativas especiales? Y entonces me parecía importante recuperar una primera definición que tiene la UNESCO sobre lo que es inclusión. Y fíjense que la UNESCO habla de inclusión como un derecho de todos los estudiantes, no particularmente el que tiene una necesidad educativa especial, sino de cada uno de los que estamos sentados acá, que no necesariamente somos diferentes por tener una necesidad educativa especial. En todo caso, ampliemos la definición de necesidad educativa especial. Yo diría, alguno de ustedes, por ejemplo, es tímido y otro es muy extrovertido. Y uno podría identificar como una necesidad educativa especial el que es tímido o vergonzoso, ¿no? Por eso no entran en la categoría de niños con necesidades educativas especiales. Entonces, ampliemos la idea de inclusión. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de incluir al que tiene una necesidad educativa especial, al que es tímido, vergonzoso, al que es sumamente extrovertido, al que es inquieto, ¿no? Hiperactivo, hiperkinético. Uno diría, tenemos muchos tipos de diversidades. Y entonces pensar cómo incluir a todos. Hace, uno diría, en los últimos 10, 15 años, no sé si ustedes habrán identificado en las escuelas, pero aumentaron los niños con ADD, aumentaron los volúmenes de Ritanil que se consumen, y siempre nos preguntamos nosotros con los colegas si habrá habido alguna mutación genética que nos perdimos de conocer, porque ¿cómo puede ser que en un curso de 30 haya 20 con ADD? Entonces, la primera pregunta que nos viene, ¿no habrá cambiado, por ejemplo, el concepto de lo que es prestar atención? Porque antes era, sentate, me mirás a mí y me prestás atención solo a mí. Y hoy los chicos hacen muchas cosas al mismo tiempo, pero nosotros seguimos insistiendo que se sienten calladitos, que nos miren a nosotros y que nos presten atención. Y obviamente, como no lo hacen, es más fácil decir tiene déficit de atención. Pero uno podría preguntarse, ¿qué pasa en las propuestas de enseñanza? ¿Qué pasa con la atención? ¿Qué pasa con los chicos que hacen múltiples tareas al mismo tiempo? ¿Qué pasa con los niveles de profundidad de trabajo? Y salir de esta queja de los adolescentes son apáticos, los adolescentes no se interesan por nada, ¿no? Porque yo siempre digo, mírenlo jugar en un locutorio en red y díganme si hay algún apático o desinteresado o falta de motivación. Intenten hablarles mientras están jugando en red, ¿no? Y uno diría, bueno, pero entonces la solución es llevar los locutorios a las escuelas. Bueno, no. Pero la pregunta es, si ellos pueden concentrarse en algo y estar altamente motivados, quiere decir que tienen intereses, quiere decir que no son apáticos, no son indiferentes. ¿Será que no hemos logrado llegar nosotros con algunas propuestas para que les interesen, ¿no? Como una pregunta que nos preguntamos. Sí. Nos atrae más la igualdad, es más fácil. Si yo les pregunto, ¿están de acuerdo en que comamos medialunas todos ahora? Es más fácil organizar. Compro 50 medialunas, ahora me dice, yo
quiero churro con dulce de leche, yo quiero tostadas porque estoy a dieta, yo soy celíaca, yo soy... Bueno, se me complica. ¿Está bien? Se me complica. Es más difícil. Pero la pregunta sería, ¿no sería más interesante traer churros, medialunas, tostaditas y manzanas? Obviamente algunos de ustedes van a decir, a mí no me gusta ninguna de las 4. Bueno, señor. Todas también. ¿Eh? O todas también. Algunos dirían, me gustan todas. También dirían. Lo de los celíacos también, muy bien. Pero diría, mire, 4 es mejor que una. Tiene 4 opciones, que es mejor que una, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos con las diferencias? Tratamos de... ¿Vieron esa pregunta que uno a veces hace? ¿Estamos todos de acuerdo en ir a comer medialunas? Y en esta idea de falso consenso, ¿no? Resulta que después llegamos y uno dice, ah, no, pero yo no quería medialunas. Bueno, pero yo pregunté. Claro, pero pregunté en este rápido falso consenso. Estamos todos... ¿Quién va a decir que no? ¿No? Bueno, entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos con las diferencias? ¿Todas las diferencias son aceptables? Si un alumno mío me dice, yo estoy de acuerdo que hay que matar a los santiagueños. Claro, digo, bueno, él piensa diferente. ¿Qué hago? Le digo, muy bien, porque... ¿Eh? A mí me pasó una experiencia que un alumno decía que había que meter en un pozo a toda la gente negra y darles choripán y cerveza y que así se iban a acabar los problemas sociales. Son, digamos, construcciones complicadas de desandar en el aula. Totalmente, por eso digo que la pregunta de si todas las diferencias son aceptables, ¿cuál es el límite de... Bueno, la condición humana, los valores, bueno, por eso digo, pero son discusiones que uno tiene que tener, porque obviamente no me preocupa las diferencias de medialuna, churros, y ahora cuando alguien me dice, yo habría que matarlos, bueno, no toda diferencia entonces es absolutamente aceptable. ¿Cuál es el propósito, digamos, como pregunta ya en términos de pensar en un modelo pedagógico, cuál es el propósito de un proyecto educativo que considere la diversidad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tipo de diversidades? ¿Cómo las voy a trabajar en el aula? ¿Cómo las voy a trabajar en la escuela en su conjunto? ¿Qué va a ser atravesado para toda la escuela en términos transversal? ¿Qué va a ser para cada área disciplinar? ¿Qué va a ser para cada proyecto? ¿Cómo puedo pensar en esto? Como preguntas que nos tenemos que preguntar si pensamos en encarar un proyecto desde la perspectiva de la heterogeneidad. Nos preguntamos también por qué tipo, cuando pensamos en diversidades, en general los especialistas hablan de una doble o triple en realidad heterogeneidad. Una que tiene que ver con la diversidad de conocimientos. Y entonces siempre la pregunta es si tenemos que enseñar el mismo contenido para todos los alumnos o podemos pensar en diversidad de conocimientos que tengan que ver con intereses de los estudiantes, además de lo que un currículum podría proponer como contenidos comunes a cualquier ciudadano argentino, independientemente si estudia en Jujuy o estudia en Buenos Aires. Y tenemos ahí una primera discusión. La segunda, ¿cuánta pluralidad de experiencias podemos promover efectivamente para trabajar con la idea de diversidad? Si todos los alumnos trabajan en el mismo proyecto, todos los alumnos trabajan con la misma actividad, no hay pluralidad de experiencias. Y nosotros necesitamos, para ofrecer esta perspectiva, pluralidad de experiencias, de todo tipo, de áreas, de tipo de materiales, de tipo de recursos, de disciplinas que nos permitan proponer distintas experiencias. Los expertos dicen que quienes aprenden con maestros que diferencian se reconocen como aprendices porque están equipados, porque pueden, fíjense, ver a sus compañeros en distintos puntos de un mismo viaje, ¿no? Si uno tomara la metáfora del viaje, uno diría, nos podemos subir en distintas estaciones, en distintos vagones, podríamos subir y bajar en distintos momentos, podríamos llevar distintos equipajes, podríamos poner cosas distintas adentro de nuestras mochilas, ¿no? ¿Cómo hacemos para articular eso?
Algunas entonces, tratando de retomar algunos de los hilos que les planteé, algunas ideas centrales del enfoque. Y miren, tenemos básicamente como 6 ejes de trabajo para pensar en el enfoque. Uno tiene que ver con la autonomía, yo lo mencioné antes. Hay un propósito muy firme de este enfoque que es desarrollar estudiantes autónomos. La mayoría de los perfiles de egresados de los colegios dicen lograr un estudiante autónomo. Y siempre la pregunta es, ¿dónde se le enseña? No es porque debiera haber, gracias Nati, no es porque debiera haber una materia que se llame autonomía, obviamente, pero la pregunta es, ¿cómo estimulamos la autonomía en un modelo de escuela, lo voy a decir en términos de primaria, seño-dependiente? ¿Puedo? ¿Se puede? ¿Tengo permiso para? ¿No? El otro día nos reíamos porque hablábamos con maestros de primaria y una maestra de segundo grado dice, yo les fomento la autonomía. Cuando pintan, les digo, pueden usar rojo o azul. Gracias, les dijimos, muy amable, está muy bien, mejor sería, o sea, es mejor que le dijera solo rojo, pero fomentamos alumnos dependientes. Nosotros, en nuestro rol docente, nos encanta la centralidad, nosotros estamos parados acá y creemos que controlamos todo lo que pasa ahí atrás y no es verdad. Nada de eso es verdad, pero estimulamos muy poco actividades más descentralizadas, propuestas de desarrollo de autonomía en serio, y tenemos modelos sumamente dependientes, pero en nuestros perfiles de egresados dice autónomos, capaz de tomar decisiones, capaz de interactuar con el medio ambiente, con el ser humano, el otro, etc. Una segunda, obviamente ligado a esta idea de autonomía, cómo favorecemos desarrollo de habilidades metacognitivas, porque para poder ser autónomo yo tengo que reconocerme como aprendiz, tengo que reconocer mis fortalezas, mis debilidades, cómo aprendo, cuáles son las mejores estrategias para mí para aprender, entonces cómo desarrollo habilidades metacognitivas, que es todo un campo en general poco desarrollado en las escuelas, poco trabajado como propuestas de enseñanza, las habilidades metacognitivas. Ligado a eso, el enfoque claramente propone enseñar a los alumnos a elegir. La escuela como institución no les permite elegir casi nada, por no decir nada, casi nada. Todo está pautado. En un mundo en el que vivimos que el adolescente elige qué mira, a qué juego juega, con qué tecnología, con qué herramienta, eligen todo afuera y la escuela no les permite elegir nada. A lo sumo el rojo o el azul para pintar, digamos, simbólicamente. Entonces es difícil trabajar con los intereses de los alumnos si no les permitimos elegir absolutamente nada. Entonces un principio de este enfoque es la idea de elegir, que por supuesto hay que enseñar. Lo primero que decimos es que no les dejamos elegir porque no saben o porque eligen lo más fácil. Bueno, es nuestra tarea enseñarles a elegir. Cuando uno elige, gana cosas, pierde cosas. ¿Por qué elegí lo que elegí? ¿Qué aprendí cuando elegí? ¿Qué perdí cuando elegí esto en lugar de aquello? El aprendizaje cooperativo del cual hablamos hace un ratito. La idea de flexibilidad en este enfoque. Pensamos que el diseño, la planificación de una clase, de una propuesta de enseñanza, tiene que ser flexible. Flexible en el uso de los tiempos, flexible en el uso de los espacios y en el uso de los recursos. Y por eso trabajamos mucho el concepto de entorno educativo, así como yo les hace un ratito hablé de la página, digamos, de la propuesta de Rosanne Bosch, la idea de ampliar los espacios de trabajo dentro de la escuela, que no sea el aula, las 4 paredes del aula y la puerta cerrada, los lugares donde se aprende en la escuela. Cómo trabajar más con los espacios comunes, cómo interactuar con otros por fuera del aula, es todo un desafío, es todo un capítulo, digamos que después les voy a mostrar un par de fotos sobre este tema del entorno educativo.
Avanzamos, Gachi. Cuando decimos que podemos diferenciar, que podemos ofrecer propuestas diferenciadas, nos preguntamos cuándo, de qué modo, en qué podemos ofrecer diferencias. Y fíjense, podemos ofrecer diferencias en los contenidos, capacidades, competencias, depende de los distintos diseños curriculares. ¿Por qué? Si yo quiero enseñar algo sobre contaminación, supónganse que el concepto de contaminación yo querría que todos mis alumnos lo aprendan, pero después podría proponerles quién quiere trabajar con contaminación ambiental y quién con contaminación sonora y quién, ¿se entiende? Y la pregunta sería, ¿por qué no? Entonces me contestan, porque van a salir de la escuela sabiendo cosas diferentes. Y si igual va a pasar. O díganme si ustedes, tomando esta escena, si yo ahora cuando hagamos el break me parara en la puerta y les preguntara a cada uno, díganme cuáles son las 2 ideas que se llevan de esta charla, ¿tendría la misma respuesta de todos ustedes? Y yo les estoy hablando lo mismo a todos. ¿Por qué no tendrían las mismas ideas? Porque se les van a cruzar intereses, experiencias, preocupaciones de su propia escuela, 1000 cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para tener algo común como ciudadanos argentinos, pero al mismo tiempo diversificar? Si ustedes eligen la contaminación sonora porque les interesa, van a aprender mejor que si yo les impongo a todo el mundo trabajar con la contaminación sonora. ¿Se entiende? En este enfoque tenemos consignas obligatorias que tendrían que ver con lo común de un ciudadano argentino y consignas optativas, pero las optativas son obligatorias. ¿Qué quiere decir? No es lo haces si querés. De este menú tenés que comer algo. ¿Está bien? Lo no negociable es que tenés que comer. Ahora, churros, media luna. Yo estoy estimulando el café, se darán cuenta, ¿no? Después me van a decir, pero no hay nada más que café, con lo cual, no sé, no tengo idea, no pregunté, pero podría ser. Agrupamientos flexibles. Nosotros necesitamos cambiar los tipos de agrupamiento para que aprendan a trabajar con diversos y hacer de esto una cuestión metodológica, sistemática y no espasmódica. Diga. Sino compartir algo que ¿Cómo seguramente no? usted habrá trabajado. El año 2000 en un congreso pedagógico internacional que se hizo en la UBA, en la Facultad de Derecho, era Debates y Utopías, la última conferencia vino Elliot Eisner. Así Él es. hablaba de desarticular el currículum. Digo, lo escuché hace 17 años y en ese no momento sucedió. y no sucedió nada. Acá, por ahí en Estados Unidos, en el lugar donde él está trabajando, sí. Digo, y él proponía desarticular el currículum pensando que no todos teníamos que hacer los mismos trayectos, y eso supone romper con nuestra grilla horaria, romper con todo. Es empezar el cambio, digo. Totalmente. Una de las puntas para empezar el cambio, digo. Totalmente, por eso yo les decía al principio, si la escuela que tenemos hoy con la lógica armada, la escuela permite eso. Sí, lo dijo hace 17 años y en Latinoamérica casi no sucedió. Claro. Casi no sucedió. Y en una época que no había ni el desarrollo de tecnología, con lo cual digo, los adolescentes no tenían afuera la cantidad de opciones que tienen hoy afuera, ¿no? Claramente no sucedió. ¿Sí? Comparto totalmente. Fuentes de información variada. Fíjense, un movimiento muy chiquitito que yo puedo hacer en el aula para atender a la diversidad es sobre el tema que estamos trabajando, traer 5 fuentes de información diferentes. ¿Quién quiere trabajar con un video, con un documental? ¿Quién quiere trabajar con un texto? ¿Quién quiere trabajar con un reportaje? ¿Quién quiere trabajar con una fuente de internet? Y ya estoy ofreciendo alternativas. Diversidad de recursos, obviamente. Traigo un video, traigo un artículo periodístico, traigo una fuente de información, de divulgación, y estoy ofreciendo recursos diferentes, productos diferentes. Vamos a trabajar con la contaminación y les ofrezco 3 productos al finalizar este proyecto donde ustedes eligen con qué van a demostrar que aprendieron. Y entonces alguno de ustedes como producto final hará una propuesta para mejorar las condiciones de contaminación ambiental en la escuela. Otro de ustedes escribirá un artículo de divulgación para publicar en determinado diario
y otros de ustedes harán un video dirigido a alumnos de primaria para mejorar condiciones ambientales en la escuela. Son productos diferentes. A mí me daría lo mismo que ustedes elijan con qué producto creen que demostrarían mejor lo que aprendieron sobre contaminación, porque vuelve la pregunta, ¿quién soy yo para decirles la manera? Perdón. No, eso, justo cuando termines te quería hacer una pregunta en relación con eso. Perfecto, si es diversa la pregunta te la voy a ver. Diversa y viene... Perfecto, porque la pregunta, digo, ¿quién soy yo para decir, todos ustedes van a demostrar lo que aprendieron de contaminación respondiendo esta pregunta teórica? ¿Por qué? Si alguno de ustedes me diga, déjame hacer un mapa conceptual donde yo te conecte los distintos factores que causan la contaminación. Algunos de ustedes, déjame escribir un texto explicando. Y otro me diga, déjame que te muestre en un video cómo puedo. Y la pregunta es, ¿por qué no? No, porque la evaluación tiene que ser la misma para todos. Y entonces volvemos, aunque desplegamos en la enseñanza diversidad de propuestas, a la hora de evaluar, volvemos a la misma para todos. Diga. Bueno, es que justamente como es una idea que nos preocupa mucho el tema de la evaluación, a veces sucede que se diversifican los productos, pero a la hora de calificar, lo que sucede es que al que escribe le ponemos más, eso, ¿no? obvio, porque es mejor eso, claro. No, y obviamente, digo, sin entrar en detalles de la evaluación, esto implica establecer con claridad criterios, porque los alumnos eligen hacer un video y la pregunta es ¿qué evaluamos del video? O eligen hacer un rap porque les parece fantástico el rap y después en el rap ponen la contaminación es muy mala, la contaminación es muy mala, la contaminación es muy mala. Y uno dice, ¿y? Ah, pero hicieron un rap. Bueno, para hacer un rap, para hacer un video, tengo que, con mucha claridad, establecer los criterios que implican que ese trabajo va a estar aprobado. Y no, bueno, el rap está lindo, cantan lindo los chicos. Bueno, no sería el criterio, salvo que venga el profe de música para decir esto. Tiempos diferentes, cuando yo hago propuestas, trabajo con proyectos, con cosas más extendidas en el tiempo, puedo permitir flexibilidad, qué cosas se hacen en casa, qué cosas se hacen en la escuela, en qué momentos les permito que se agrupen y trabajen para avanzar con la idea, con el proyecto. Y obviamente tipos de inteligencia que si uno tomara las inteligencias de Sternberg o de Gardner, podría ofrecer propuestas considerando los distintos tipos de inteligencia, estudiando previamente con profundidad los tipos de inteligencia, ¿sí? Yo siempre les cuento, Gardner dice que si hubiera sabido lo que se hacen con sus inteligencias, no las hubiera publicado. ¿Por qué dice él? Dice así, ¿vieron? En nuestro país sería el equivalente a la revista Para Ti. ¿A usted le gusta cantar en la ducha? Sí, entonces usted tiene inteligencia musical, diría el cuestionario de la revista Para Ti. Gardner dice, lejos estamos de que inteligencia musical tenga quien canta en la ducha. Estudiemos en profundidad qué significa la inteligencia musical para poder ofrecer efectivamente propuestas de actividades que incluyan ese tipo de inteligencia o cualquier otra. No sé ni cómo estoy de tiempo, yo no miro el reloj. Sí, perdón. No sé si no es una consulta, es un comentario. Todo eso que vos pusiste antes tiene que ver en general con los programas que hay en los profesorados de didáctica general. Los profesores tenemos eso. Nada de lo... espera que te acercamos porque No, hablo más fuerte, hablo... No. Habla como profe. Ok, no, quiero decir que eso que vos pusiste antes, todo tiene que ver con lo que se enseña en las cátedras de didáctica general. En las últimas reformas que hubo, se dignaron a agregar una unidad sola, la última, que es a la que habitualmente no se llega, que es educar para la heterogeneidad. Pero la didáctica que se sigue enseñando es la tradicional. A los chicos que están aprendiendo ahora se les sigue enseñando, que está bien, constructivismo, conductismo, cognitivismo, pero nada de esto entra, con lo cual vos recibís profesores nuevos que de esto no tienen ni idea. Tenés que lidiar con eso también. Totalmente, igualmente solo para información, el Info de este año ya puso cursos por ahora para maestros de primaria sobre aulas heterogéneas y hay 1.500 maestros cursando, pero estoy totalmente de acuerdo, nos enseña
Y no solamente nos enseña, sino que cuando los alumnos de profesorado secundario van a hacer sus prácticas, el pedido que le hacen es una clase expositiva, fundamentalmente, digamos. Con lo cual, sí, es un... nosotros para mirar distinto la escuela tenemos que ayudar a los maestros que no han recibido esta formación. Y es, digamos, diría que es el chip más difícil de cambiar, porque uno puede cambiar la estrategia, el tema es cómo cambiamos las creencias, los supuestos y la historia, porque además nosotros somos hijos de la escuela homogénea. No solamente nosotros, digo, las generaciones que vienen, por lo menos detrás mío, también son hijos de la escuela homogénea y del profesorado homogéneo, claramente, sí, comparto. Dos ideas más. Como las consignas en este enfoque ocupan un lugar muy importante y sobre eso vamos a trabajar después del café. ¿Por qué la consigna? Porque la consigna bien clarita genera menor dependencia. ¿Está bien? Si yo, ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero dos conceptos que nos ayudan a pensar por qué necesitamos consignas claras. Uno, el concepto de Perkins que habrán leído, Jugar el juego completo, que es su último libro, donde él dice, mostremos la jugada completa, en lugar de decir buen día, hoy vamos a ver un pedacito del tema, mañana vamos a ver otro pedacito y pasado otro pedacito. Les digo, miren, lo que quisiera de acá a 3 semanas es que entendamos en profundidad el problema que tenemos con la capa de ozono. Entonces, anticipo el juego completo. Y vamos a ver durante estas 3 semanas qué cosas vamos a ir haciendo para poder hacer, supónganse, una propuesta de cómo contribuir con esta preocupación. Y lo segundo, digamos, de esta misma idea es el concepto de conocimiento situado. No es lo mismo que yo les diga que aprendan la definición de contaminación que ponga en juego un análisis del caso del riachuelo. Y entonces analicemos los problemas que tenemos en el riachuelo para saber si el concepto de contaminación le cabe o no le cabe al caso del riachuelo, en lugar de estudiar solo teóricamente el concepto de contaminación y tal vez después un ejercicio de aplicación que vendría en segundo momento. Bueno, ¿no? Nosotros en la Facultad de Derecho, que intentamos formar a los abogados que quieren ser docentes, tenemos una discusión todos los cuatrimestres, hace 11 años, o sea, 22 cuatrimestres que venimos con la misma discusión, pero con otro grupo, son siempre grupos distintos, o sea ellos preparan sus prácticas para ir a dar clase, entonces eligen, por ejemplo, el derecho al consumidor, y preparan su clase. ¿Cómo es la estructura de la clase? Los primeros 15 minutos voy a explicar la ley, después vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Entonces nosotros con Gachi les decimos, 7:40 de la mañana, 25 adolescentes de 15 años fascinados por escuchar la ley del consumidor, ¿no? ¿Quién los va a escuchar? Entonces empiezan a reír y dicen, no, en realidad nadie. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no damos vuelta? ¿Por qué no llevan, les damos ejemplos, etiquetas de productos del supermercado para ver qué información tienen? Les planteamos un casito que un celíaco se tomó un yogur y le hizo mal, ¿no? Y entonces, respuesta a los abogados. ¿Cómo van a hacer el ejercicio del celíaco si no conocen la ley? Y entonces nosotros decimos, pero si no la escuchó a las 7:40 de la mañana, aunque vos tengas la intención de que primero la ley y después el ejercicio. Bueno, esta discusión que es simpática y que después de discutir bastante, pasa todo el tiempo. O sea, la idea de conocimiento situado viene supuestamente después de la teoría. Y sabemos que si yo no escuché la teoría porque no encontré interés, tampoco tengo esa información para analizar el caso después, ¿no? Bueno, esta es una discusión de cada cuatrimestre que tal vez algún día la cambiemos por otra discusión, no sé. Entonces, ¿por qué nos preocupan las consignas? Porque fíjense una consigna típica. Investiguen para mañana sobre la Segunda Guerra Mundial. Clarísima. Fíjense. Un nivel de generalidad que hoy ponen algo en el buscador, imprimen las primeras 5 páginas de lo que dice Segunda Guerra Mundial y traen cualquier cosa.
porque la consigna admitiría cualquier cosa. Segundo, ¿ustedes conocen a alguien que investiga en 24 horas? Con lo cual, no están investigando, estarán buscando información, pero no investigar. Sin embargo, la consigna dice, investiguen para mañana, ¿está bien? Obviamente, genera un nivel de dependencia. ¿Cuántas páginas? ¿De qué tengo que escribir? Y entonces uno trae las guerras, otro trae la cuestión económica, otro trae la pobreza, y parece que todo tiene que valer, porque después, ¿cómo le digo que eso no es lo que buscábamos, ¿no? Ahora, si yo les digo, miren, ustedes son periodistas de Le Monde Diplomatique en 1944 y les piden que escriban un artículo de divulgación sobre las consecuencias económicas para Francia de la Segunda Guerra Mundial. Ya no pueden traer cualquier cosa. Les doy un rol, les doy una población, digamos, de a quién escribir, y les digo que es del diario de Le Monde Diplomatique, con lo cual no pueden escribir de cualquier manera, porque hay un usuario, un público de ese diario. Les acoté, son los aspectos económicos para Francia, ¿está bien? Con lo cual también bajo el nivel de dependencia de preguntarme qué hago, cuántas páginas, cuánto texto, etcétera, etcétera. Les muestro un ejemplo de una consigna para que vean. Fíjense, estudiantes de segundo año de la escuela están estudiando la atmósfera. Han llevado a cabo debates en clase, leyeron diferentes textos, observaron videos. Su profesor pretende que todos comprendan qué es el ozono y por qué es tan importante para la atmósfera. Entonces les propone 3 consignas para que los alumnos elijan cómo demostrar lo que aprendieron. Fíjense. Elaboren 3 anuncios para la televisión y la radio en los que se explique la amenaza que representa la disminución del ozono para la salud. Piensen en eslóganes, estribillos y diversas formas artísticas para transmitir al público el riesgo que corren como consecuencia de su destrucción y las precauciones que deberían tomar. Esa es la propuesta número 1. La número 2, lleven a cabo un sondeo sobre la conciencia del problema del ozono entre los alumnos de la escuela. Se sugiere recurrir a estudios realizados por profesionales para usarlos como modelos para diseñar, implementar y comunicar su propia encuesta. Para informar los resultados pueden elegir diferentes formatos, gráficos, viñetas, etc. Tercera propuesta, realicen un debate sobre la existencia de un problema del ozono causado por el hombre. Cada panelista asume el rol de un miembro de algún grupo ecologista o político que defiende el punto de vista del colectivo al que representa y responde a quienes plantean ideas opuestas. Diga. Se me ocurre pensar esto, que los docentes tienen todo un tema con la formación. Indudablemente ahí hay algo sobre lo que construir. Y después hay algo que me parece que para nosotros es un enorme desafío, gracias, que es, yo pienso en la construcción del valor del propio trabajo que hace este profesor. Porque probablemente si diera clases en Buenos Aires, habría muchos que mirarían a este tipo diciéndole, está robando, ¿no? O sea, está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Y porque no hizo una prueba, o porque, ¿no? O sea, y ahí hay un gran sacrificio, porque no solo tiene que ver con la formación, sino con la construcción de la imagen de lo que uno debería ser, de lo que los docentes deberían ser, del desafío que representa en concreto, y que eso es, de algún modo, hacer mejor las cosas que en otro momento y en otra situación. A mí me parece que es un desafío enorme la heterogeneidad no solo de los alumnos y de la formación, sino de los profesores, sus imaginarios sobre lo que es ser un buen profesor y lo que deberían hacer. A veces eso es lo que justamente hace más difícil. Totalmente. Bueno, uno podría pensar por qué la capacitación de los docentes es homogénea. Porque si al mismo principio yo le pido que haga con sus alumnos, la pregunta sería por qué la capacitación que yo hago con los docentes, o que los docentes van a, es homogénea para todos. Si yo quisiera, es como decirles, bueno, ustedes trabajen cooperativamente con sus alumnos, pero yo no trabajo con mi equipo docente cooperativamente. Es el mismo principio figuraría. Por supuesto que esto, para ser completo, debería tener los criterios de evaluación, debería tener una rúbrica, debería tener un checklist para que no sea cualquier cosa vale. Anuncio de televisión, bueno, 3 chicos bailando. No es eso lo que estamos buscando. Ahora, si yo lo hago en serio, digo, voy a tener alumnos mucho más interesados. Y además yo les digo, miren,
el día que abro el proyecto, les digo, este va a ser el trabajo final. Con lo cual, las próximas 3 semanas, junten insumos para esto. Y un insumo puede ser una clase expositiva mía, no estoy diciendo que no. Pero es una clase expositiva que digo, escuchen lo que les voy a contar porque van a necesitar insumos para esto. Mañana vamos a ir a la biblioteca porque van a necesitar insumos para esto. Con lo cual, estoy otra vez trayendo la idea del juego, jugar el juego completo y de conocimiento situado. O sea, no es hoy les cuento la capa de ozono, mañana les cuento, ¿no? Claro que implica una cabeza distinta del docente, pero implica una cabeza distinta del director, del formador, todo el tiempo. ¿Sí? Ya vamos a ir cerrando antes de que me... Bueno, acá tienen otro ejemplo chiquitito, más acotado. Escribir un artículo periodístico sobre los posibles conflictos entre países latinoamericanos que pueden surgir a partir del uso de diferentes recursos energéticos. O organizar un debate interpelando la postura de 2 países latinoamericanos sobre el uso de un recurso energético en particular. Elegir un problema puntual. O B, hacer un relevamiento entre sus compañeros sobre el consumo de gas y electricidad, determinar el consumo por habitante en su familia por día, identificar posibles fuentes de desperdicio en la casa y sugerir formas de optimizar el consumo. B, diseñar un dispositivo que permita hacer un ahorro efectivo de energía en casa. No lo puedo hacer si no sé sobre el tema. O sea, no hay manera de resolver esto si no sé sobre el tema. ¿Se entiende? O sea, necesito los libros, necesito al profesor, necesito la fuente de información, necesito todo eso. Si no, no lo puedo hacer. ¿No sería algo potente también que el profesor enseña sobre lo que no sabe? Que el profesor enseñe sobre... Bueno, como propuesta. Las experiencias... Hoy en el mundo hay unas experiencias interesantísimas en el campo de la educación no formal por ahora, donde la consigna es que el profesor trabaja con los chicos sobre problemas, en sentido bien amplio, que no tienen respuesta, que tampoco las tiene el profesor. Y entonces hacen un trabajo de búsqueda juntos sobre cosas que no tiene respuesta el profesor. Obviamente tampoco los alumnos, quiero decir. Y eligen consensuadamente o por grupos problemas que les preocupan e inician una búsqueda bibliográfica, documental y demás para, en muchos casos, formular bien el problema. Porque ni siquiera encuentran... Hay muchas experiencias interesantísimas en el mundo en educación no formal por ahora, lo cual es interesante porque la pregunta es cómo llevar eso al campo de la educación formal. Sí, lo pensaba de la línea del maestro ignorante, ¿no? Bueno, obviamente, ¿no? Desde el maestro ignorante, que hoy en día todos tenemos una cuota de ignorancia muy importante en relación a la cantidad de conocimientos y de la imposibilidad de estar actualizado todo el tiempo en todo, ¿no? Claramente. Bien, perdón, sí. Sí, perdón, yo quería acotar a lo que habías comentado vos, ¿no? ¿Qué se espera del docente? ¿Qué se espera la prueba tradicional, el escrito? Yo espero esto, y a veces lo que no logro es esto. Total. La realidad, en la mayoría de las escuelas, el docente te dice algo más, tengo que corregir cosas todas distintas, el trabajo es mucho más grande. Entonces, a veces es al revés. No es que el docente uno espera al otro. A veces el docente no se lo prepara para trabajar así. Quizás como decís vos, Rebeca, porque viene de otro tipo de educación también. Pero el docente llega y dice, ¿y ahora qué hago? Es decir, no todas las realidades son las mismas, pero tengo muchos años en distintas escuelas y lo que yo recojo es esto. Ahora hay que hacer más. Es decir, la prueba tradicional es fácil, hago 4 preguntas, hago un multiple choice que no es multiple choice, y con eso resuelvo y cumplo. Esto lleva trabajo, lleva planificación, lleva pensarlo, pensar en el público al cual yo estoy trabajando. Entonces, creo que a veces estamos como en el huevo y no sabemos por dónde empezar. Nos llega gente... o incluidos nosotros, que no estamos preparados para trabajar así, más allá de las capacitaciones que uno ofrezca y demás. No, total. Bueno, vieron, Antonio Bolívar dice, por cada unidad que yo pido responsabilidad de los docentes, o sea, le pido rendición de cuentas,
debería haber entregado primero una unidad de formación, ¿no? En el sentido de que si yo quiero que trabajen así, la pregunta es ¿qué tengo que hacer antes? Digo, desde dar una capacitación, desde cualquier tipo de propuesta que haga, para después pedir rendición de cuentas sobre esto. Porque yo le pido rendición de cuentas sobre algo que no le di. Le di en el sentido de prepararlo para, que a veces no es una capacitación, a veces es una conversación, a veces es mostrar un ejemplo, a veces es decir, mira, entro con vos al aula y lo probamos juntos, o sea, hay distintas estrategias. Seguro, sí, pero yo me refiero a lo formativo anterior, ¿no? Totalmente, cuando uno estudia. Totalmente de acuerdo. Sí, no digo, acuerdo con lo que dice acá la profesora, de todos modos, y no es solamente una defensa de los docentes, yo creo que hay docentes muy creativos y con muy buenas intenciones transitando todas las escuelas, así como las hay resistentes, no tengo la más mínima duda, pero creo que también la función del directivo es promover, luchar y tratar de conseguir recursos que hoy no están a disposición para que el docente trabaje con estrategias renovadas y con una creatividad renovada, que también requiere de parte de la escuela, como decías vos, Rebeca, antes, nuevas estructuras de la organización escolar. Entonces, si yo pretendo que un profesor incorpore estrategias diversas dentro del aula, también tengo que poner a disposición de ese profesor que, a pesar de toda su creatividad, tiene que seguir trabajando 80 minutos en un lugar, terminar su jornada e irse a otra escuela. Tengo que proveerle una organización escolar que facilite esa creatividad. Y la realidad es que las escuelas, digamos, flexibilizamos internamente, porque seguramente el ayudante de laboratorio no es estrictamente un ayudante de laboratorio, el bibliotecario no es estrictamente un bibliotecario, y está muy bien que así no sea, digamos, pero también para apuntar a algo más macro tenemos que disponer de personal permanente y capacitado para colaborar en la tarea del aula, porque si no seguimos trabajando en la soledad del aula, y es el profesor el que manda a sacar la fotocopia, y es el profesor el que tiene que hacer una estrategia para colaborar con una creatividad que después no condice con una estructura, ¿no? Compartimos y diría que es una eterna discusión, digamos, todo el tiempo, ¿no? Cuánto se espera del afuera como sistema y cuánto podemos hacer adentro, y cómo nosotros venimos haciendo siempre malabares en el sentido de tratar de hacer cosas adentro y también preocuparnos porque cambie algo el sistema. Digo, es como una preocupación eterna de esta época, de hace 20, de hace 40, y no sé si será dentro de los próximos 40. Pero claro que sí, por eso una de las preguntas iniciales mías es si este modo de que la escuela exista, como en su diseño, permite pensar una escuela distinta, digamos, en el sentido de las estructuras que tiene establecidas por el sistema. Sí, a ver. Celebro todo lo que estás compartiendo, me parece que todos coincidimos. No pregunto nada nuevo. ¿Cómo conjugo esto cuando me llega FESBA, aprender, y, no trato de ser grosero, y el instructivo de cómo adiestrar a los chicos a responder los formatos FESBA, aprender, etc.? Porque entonces hay un grave problema. Cuando el sistema educativo termina siendo diagnosticado como malo, que ya sabemos que estamos mal, me vienen instructivos que los chicos no están acostumbrados. Porque yo además quiero pedir a los profes que hagan esto. ¿Cómo conjugamos esto? Sí, yo agregar que me parece, vos comenzaste, Rebeca, manifestando que la posibilidad de hacer aulas heterogéneas genera mayores aprendizajes, mayores satisfacciones y mayores desarrollos. Y a veces pienso que todo lo que estamos escuchando nos energiza a todos los directivos a pensar ser para nuestros docentes lo que esperamos que los docentes sean para nuestros alumnos, de manera de ser animadores, de generar, encontrar en cada profesor, en cada docente, cuál es su propio carisma, cuál es su propia línea de intervención, y ser animadores para el cambio. Me parece que eso es para nosotros, como directivos, nuestra máxima responsabilidad. Y en lo personal siempre pienso que el trabajo, empezando por uno mismo, genera modificaciones en el afuera. Me parece que esperar que el afuera modifique para que yo modifique me empobrece. Y creo que como directivos esa es la segunda gran responsabilidad, que a lo mejor no sabemos cómo ni por dónde empezarla, pero sí saber que queremos ser para nuestros docentes, para que nuestros docentes sean con los alumnos, agentes de transformación de la realidad educativa, ¿no? Creyendo que en ese cambio
el primer beneficiado también va a ser el mismo docente que adquiere una nueva modalidad de ser, ¿no? Sí, digo, tomo las dos cosas y prometo que cerramos para café, ¿estamos bien? La primera, digamos, en relación a los directores, yo creo que en la historia de la función directiva se fue perdiendo en el camino la función pedagógica, ¿no? Por la función administrativa, organizativa, y yo creo que hay que volver a recuperar fuertemente la función pedagógica, que además es la más interesante para la que uno se postula al cargo de director. Uno no se postula al cargo de director para llenar planillas, digamos. Digo, lo mismo digo para los docentes, en el sentido de lo que ocurre hoy, sobre todo en la escuela secundaria, de la cantidad de docentes estresados y demás. Y hay un texto muy lindo de Estela Coles que se llama Estilos de aprendizaje, donde ella hace una clasificación a partir de una investigación que hace del uso del tiempo en el aula. Y mostrando, toma una tipología, mostrando que, por ejemplo, de 80 minutos, el docente usó 40, distribuido, en cuestiones de conducta. Portate bien, guarda el celular, saca la mochila, no hables con tu compañero. Entonces, la pregunta que viene a eso es si yo elegí ser docente para dedicar de mis 80 minutos 40 a cuestiones de conducta, digamos. O yo elegí la docencia porque me gusta enseñar, porque... Y obviamente que esto genera estrés, porque 40 de los 80, portate bien, saca la mochila, guarda el celular, no es tarea gratificante como no es para un director de toda una jornada haber hecho 6 horas de llenar planilla, digo simbólicamente. Entonces, me parece que hay un tema de cómo podemos recuperar la función pedagógica con más fuerza que las otras funciones, que obviamente son importantes. Esta es una cuestión. La segunda, con el tema de la evaluación, ustedes saben que el tema de la evaluación es otro capítulo de esto, o sea, no tomo la pregunta porque me parece importante, no tenemos tiempo para desarrollar, pero el tema de evaluación tiene muchas aristas, porque es cierto que las evaluaciones sobre todo nacionales o internacionales, tienen mucha crítica, mucha discusión en relación a cuánta información valiosa nos da. Y esto tiene que ver con decisiones de los sistemas de evaluación en el marco de los sistemas. Porque uno dice, un país necesita saber dónde está parado. Después el tema es qué se pide en los ítems de evaluación, ¿no? Pero digo, hay una cosa que nosotros necesitamos como país saber dónde estamos parados. El problema es que muchas veces esa información de país yo la traigo a mi escuela y digo, mi escuela está mal porque en el ranking nacional, y ahí tenemos problemas, además de qué se pide en los ítems de evaluación. Pero digo, uno necesita saber como país dónde está. Así como escuela yo necesito saber dónde está mi escuela en relación a los aprendizajes. Por otro lado, en la medida que los que escriben sobre la escuela de futuro dice que en el futuro debería cambiar el sistema de evaluación y dan como ejemplo que deberíamos enseñar a los padres a cambiar la pregunta de la evaluación. En vez de ¿cuánto se sacó mi hijo?, la pregunta debería ser, por ejemplo, ¿cómo es mi hijo trabajando en grupo? Porque la información más valiosa no es si se sacó un 7 en geografía, sino mi hijo tiene capacidad para trabajar con otros, mi hijo tiene capacidad para pensar por su propia cuenta y tomar una decisión. Eso tiene que ver con un cambio del sistema de evaluación general, digo, no es algo que yo particularmente. Ahora, dicho esto, digo, también uno puede hacer un análisis y seguir la línea de la evaluación formativa a partir de los resultados sumativos. O sea, los resultados sumativos pueden servirme para acusar a los docentes que no enseñan bien y hacerlos responsables, o puede ser un indicador interesante que me permita promover un debate con mis docentes acerca de qué estamos enseñando. Digo, depende lo que yo haga con ese insumo, sabiendo todas las deficiencias que puede tener muchas veces el aprender o cualquier otro instrumento. Digo, también PISA tiene lo suyo, también las pruebas de bachillerato internacional tienen lo suyo. Tenemos de todo.
La pregunta es también qué tipo de uso yo hago de eso, ¿no? Y obviamente nos abre capítulo de evaluación que será en otra conferencia, no en la de hoy. Para cerrar, digo cerrar por lo menos por ahora, simplemente mostrarles, sí, ahí tienen una foto de Rosanne Bosch, fíjense, un espacio abierto, donde los chicos están sentados estudiando, pero no es en el aula, sentados en un banco detrás de otro, ¿no? A modo de ejemplo. Fíjense, un ejemplo de trabajo con el ambiente dentro del aula, después de trabajar una unidad sobre electricidad en una escuela técnica, trabajan con 3 paredes que tienen en el aula, lo que aprendimos, y con post-it cada alumno escribió algo que aprendió. Los celestes son qué conexiones hizo de ese tema con otros temas, ya sea de la misma disciplina o de otras áreas disciplinares, y la amarilla es qué nuevas preguntas tengo sobre electricidad después de haber estudiado el tema de electricidad. Y esto es un ejemplo, digamos, de un modo de cerrar una unidad que en términos de habilidades de pensamiento y desarrollo metacognitivo se repite cada vez que se cierra un proyecto, se cierra una unidad, a modo también de un hábito de trabajo en términos de habilidades de pensamiento. Y un ejemplo más, este es un proyecto transversal en una escuela donde los chicos de primer año habían tomado como tema en el momento que se puso obligatorio el uso del cinturón de seguridad y la gente no lo usaba. Entonces decidieron hacer un proyecto, fíjense que estas son paredes que están en los pasillos de las escuelas, no adentro de un aula, y la consigna era sumate al proyecto de conciencia, ayúdanos a ayudarte, y acá la pregunta era ¿qué harías para que la gente use el cinturón de seguridad? Y pusieron tarjetas en blanco e invitaron a toda la comunidad educativa, padres, secretarias, alumnos de todos los niveles, a dejar ideas. Después los chicos de ese primer año se llevaron todas las ideas y armaron una especie de folleto, ¿no?, que se mandó a toda la comunidad educativa, con ideas de cómo hacer para mejorar el uso del cinturón, que tenía que ver con una unidad de formación ética y ciudadano que estaban trabajando, etcétera, etcétera. Digo, a modo de ejemplo de cómo esto es un proyecto, se convirtió en un proyecto comunitario, partiendo de un proyecto que fue de un curso y demás. Bien, para cerrar, ¿qué decimos en este enfoque? No siempre, no todo y no a todos, ¿no? Que es una manera de cómo pensar en la planificación, en el diseño, en las propuestas. Nosotros vamos a, bueno, ustedes dirán ahora organización de tiempo y demás, pero la idea es que vamos a hacer un ejercicio de ver cómo todo esto lo podemos poner en funcionamiento y después nos vamos a volver a juntar. ¿Está bien? Ustedes dirán indicaciones de tiempo y todo eso. Gracias, Rebeca.